¿Qué tal, costarricenses? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de conceptos económicos, lo cual es muy importante para un país como Costa Rica y creo que todos los países del mundo, ¿no? Aquí con un poquito de jugo de mandarina. En España lo hacen y usted lo compra como el jugo de naranja, pero aquí en Costa Rica, no sé, extrañamente no ha sido comercializado. Tiene que haber una empresa que pueda hacerlo, ¿no? Pero este es de aquí, de las montañas de ¿cómo se llama este lugar? Se me olvidó. Aquí detrás de Acerrí, disculpen la molestia y el olvido. Vamos a ver qué es lo que pasa primordialmente, que la deuda, la inversión del gobierno y el Producto Interno Bruto. Vamos a explicar unos breves fenómenos aquí con mi pintura también atrás. Vamos a explicarlo brevemente con un gráfico. Bueno, lo siento que no puedo hacerlo en PowerPoint esta vez, pero por ejemplo en este caso tenemos una columna que se llama la deuda del gobierno. El gobierno adquiere préstamos, ya sea externos, o produce dinero por medio del Banco Central para ponerlo primordialmente. Aquí observe, el dinero se pone en la inversión. Esta inversión se hace. No. Bueno, van a disculpar que no hice el gráfico en PowerPoint, pero la verdad que se entiende claramente. El gobierno obtiene deuda. Tenemos aquí la deuda, tenemos la inversión gubernamental y tenemos el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es independiente de la inversión o el gasto que hace el gobierno o el gasto que hacen los individuos, y la deuda la adquiere primordialmente el gobierno. Vemos que, por ejemplo, algunos proyectos se obtienen mediante algún préstamo a largo plazo, últimamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el cual yo trabajé haciendo algunos estudios hace un tiempo atrás. Por ejemplo, digamos, para ampliar, digamos, la ruta, qué sé yo, Liberia-Limonal, o la ruta San Carlos, Naranjo, o algunos tramos de ella. Otra deuda se utiliza para puentes o para otras necesidades que el gobierno tenga. Esta deuda hay que pagarla. Y es importante que nosotros los costarricenses nos demos cuenta que hay que ser agradecidos, que las cosas no caen del cielo. El gobierno no siempre puede hacer grandes proyectos de infraestructura. Por ejemplo, hace poco hubo un préstamo que se tenía para que Acueductos y Alcantarillado desarrollara ciertas tecnología, y el gobierno dijo que no lo iba a aceptar porque la institución no estaba preparada para obtener y desarrollar esa inversión en un proyecto factible, lamentablemente. En algunas ocasiones los gobiernos, como el caso de Argentina, ha tratado de, por medio del Banco Central, crear dinero. Este dinero lo imprime y lo pone en la calle. Actualmente Estados Unidos lo está haciendo y está poniendo mucho dinero en la calle. Ahora bien, ¿esta deuda para qué sirve a veces? Bueno, si no alcanza el dinero para pagar los aguinaldos, hay que ver de dónde se obtiene, pero no estamos hablando de los gastos o de los ingresos que obtiene el gobierno. Hemos visto que la deuda del gobierno se ha ampliado a un 63% del Producto Interno Bruto, porque gobiernos anteriores han pedido préstamos o han impreso dinero para meter más gente en burocracia, o para este dinero de la deuda, ¿verdad? Se invierte, los colones se invierten y hay una inversión del gobierno. Estados Unidos, por lo menos por el momento, está sufragando y apoyando algunos sectores verdes para que inviertan en Estados Unidos. Aún esa gran nación lo hace.
Y hace poco se trajo los inversionistas alemanes que hacían pantallas eléctricas a los Estados Unidos, donde el gobierno les daba una subvención para que fueran allá. Esto implica que el gobierno está imprimiendo billetes cuando los ingresos no son suficientes para algunas actividades que tengan en mente. Esto es sumamente triste en muchos países. La deuda en Argentina alcanza muchísimo más que el Producto Interno Bruto. Ahí es el problema de inflación que tiene ese país, porque han pedido mucho dinero o han producido mucho dinero en el Banco Central. Ahora bien, entonces, sí, nosotros vemos que buenas carreteras, que se ha hecho aquí, que se ha hecho allá, pero este dinero de grandes proyectos ha sido parte de deuda del gobierno, porque se insiste a veces en que en un, gobierno más neoliberal se hagan los proyectos con inversión extranjera y no nacional. Eso es sumamente importante, porque no siempre podemos crear deuda para financiar un proyecto. Últimamente, el proyecto San Ramón se está financiando con dinero del BCR y ahora de otras empresas. Pero lo ideal siempre es que se haya una inversión para no crear tanta deuda. Cuando yo estaba con un grupo de profesionales creando o planeando la privatización del muelle, de los muelles y del aeropuerto, se pretendía esto precisamente, que el gobierno no tuviera que estar pagando las planillas, no tuviera que estar empleando en gastos grandes, que se disminuyera el tamaño del gobierno. Mi opinión personal como neoliberal es que muchos de los servicios de la caja se deberían privatizar, porque uno de los problemas que se tiene es que los sindicatos piden cada vez más derechos gracias a Liberación Nacional, que creó las convenciones colectivas, y entonces muchas veces el gobierno incluye en deuda, ya sea imprimiendo billetes o extranjera, cuando no alcanzan el dinero que recibe de los contribuyentes para inversión. Esta es inversión física o inversión también por así decirlo, en personal humano, en burocracia. Esto es sumamente, este se puede hacer un monstruo mucho más enorme. El Producto Interno Bruto es realmente lo que se produce, las cosas que se producen, los bienes que se producen en el país y que se exportan también y obtienen divisas. El Producto Interno Bruto es la acción primordialmente no de las entidades del gobierno mayormente, sino del ente privado, ¿verdad? De las empresas y aquellas cosas que se producen para poder venderse en el extranjero o nacionalmente. De este Producto Interno Bruto es de donde el gobierno saca un poco de ingresos para acá, para sus gastos de acá, algunos pocos, y un 63 o un 65% del Producto Interno Bruto en estos momentos tiene que devolverse como deuda a entes internacionales. Quiere decir que puede ser, realmente, aunque soy ingeniero, no puedo mencionarlo claramente, pero puede ser que algunas carreteras como la de Limón se pueden estar todavía pagando. Y muchos otros préstamos que el gobierno incurre internacionales, con este 63% de esta producción, ¿verdad?, que se produce en el país, la producción total de esta producción, el 63% va a los entes internacionales y nos queda, por así decirlo, un 37% nada más. De ahí razón que a veces el gobierno sean responsables en el hecho de que dice, no hay dinero para tal cosa, no hay dinero para poder crear una policía más estable. Pero lamentablemente, debido a los sindicatos, sí hay dinero para dar un montón de protección a la burocracia, como por ejemplo estamos mencionando el salario escolar, que se da casi indiscriminadamente a todo burócrata, que no se ha controlado y los entes políticos deberían controlarlo.
y muchos otros. La burocracia gubernamental crea un gran gasto, esto es gasto del gobierno, y que incurre en la deuda cuando los impuestos o cuando el resto no se, digamos en este caso el 37% no alcanza para la inversión. La gran pregunta, ¿es importante entonces que haya inversión extranjera en el país? Sí, es importante que haya producción y podamos exportar para generar divisas. Sí. Países como Argentina, en estos momentos, la exportación la ha trabado un poco el gobierno y en otros países también. En estos momentos, vamos a hablar luego de la inflación, pero en estos momentos podemos darnos cuenta. En parte considero que el gobierno de don Rodrigo Chávez ha sido responsable. Cuando no hay dinero, no hay dinero. Y el mismo Milei dice que en Argentina que no hay dinero para muchas cosas porque no va a imprimir billetes en el Banco Central como lo hacían otros gobiernos. Y así hasta lo hace Estados Unidos en la actualidad. Entonces, oremos para que el país mantenga un mayor equilibrio. ¿Se debe vender el Banco de Costa Rica? Es posible que la realidad sea que sí, porque la deuda es tan grande, tan grande, que en realidad limita a este país, limita la inversión, limita que el gobierno pueda hacer muchas más obras de infraestructura que, por ejemplo, en Argentina, que es el país caos, ya no hay dinero para asfaltar, no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro. Y nosotros no podemos obligar al Estado a endeudarnos más. Tienen la culpa muchos otros gobiernos sobre el pago que hay que hacer del Producto Interno Bruto. Hay muchos análisis al respecto y no estoy tratando en este momento, pero realmente sí. Muchas de las cosas que el país debería hacer, y estoy de acuerdo con Axel en Chile, mi amigo, soy parte alemán y él es alemán puro, ¿no? Pero coincidimos en muchas cosas de análisis económico. Sí, hay cosas que deberían privatizarse, hay que quitarle más poder a los sindicatos y crear más privatización para no enfrentar la situación que enfrenta Francia, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Europa? Se está quitando los incentivos al agro. Y conste que en Alemania, por ejemplo, que es ahora la tercera economía más fuerte del mundo, están tan chineados los agricultores que ya no pueden valerse por sí mismos. En Francia es una cosa un poco diferente, pero también se están quitando los incentivos para que ellos caminen sobre sus propios pies. Aquí se le da gasolina a muchas entidades y a los pescadores. En Argentina también se subsidiaban muchas cosas, aunque esos subsidios deben ponerse un poco más limitados, pero no nos quiten a los adultos mayores el subsidio del transporte, por favor, ¿verdad? Bueno, un placer saludarles y nos vemos en otra con Gotas de Economía.